Llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Él contestó: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplan la voluntad de Dios». Evangelio según San Marcos capítulo 3, versos 31 al 35. Hacer la voluntad de Dios tiene sus implicaciones. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 29 de enero, año 2019. Hacer la voluntad de Dios aparece denotada desde la primera página de la Sagrada Biblia hasta la última página. Ha sido la inquietud del ser humano por entrar en contradicción con la voluntad de Dios, por medir consecuencias, espacios, posibilidades. Hacer la voluntad de Dios siempre cuesta sacrificio, dedicación, perseverancia. Hacer la voluntad de Dios es conocer muy bien el misterio de Dios, la razón de Dios, porque Dios tiene su manera de pensar y de plantear sus propias cosas para la humanidad. Hacer la voluntad de Dios tiene implicaciones en la familia, y tiene esas implicaciones porque los judíos entraron a pensar si el planteamiento de Dios es formar una sola familia, formar una sola comunidad, formar una comunidad donde todos creen, todos son hermanos, todos se aman, todos tienen posibilidades. Entonces ya el carácter familiar comienza a tener otras interpretaciones. Hacer la voluntad de Dios es aprender a vivir en comunidad, en familia, en una sola realidad. Es bien complicado para un judío entender la situación, y es bien complicado cómo crear comunidad y cómo vivir en comunidad. Es toda una situación frente a una nueva realidad que plantea el Hijo de Dios, y la realidad planteada se ve forzada por la religión de la misma época. Quienes se dedicaban su herencia al templo podían dejar a sus padres sin ayudas. Eso debilitaría el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y además de eso la observancia de las normas de pureza según los judíos, la marginalización para mucha gente, mujeres, niños, samaritanos, enfermos, extranjeros, leprosos. Es bien complicado entrar a ver la voluntad de Dios cuando no hay voluntad de la persona, cuando no hay conocimiento del misterio y del querer de Dios, cuando se prefiere el egoísmo, la parte individual de cada persona. Ya desaparece la voluntad de Dios. Desaparece la voluntad de Dios cuando el misionero dice: no, es que a mí no me gusta ese tipo de trabajo. La pregunta es: ¿dónde está la voluntad de Dios? Hay voluntad de Dios en las personas que se consagran. Hay voluntad de Dios en las personas que realizan sus propios votos para la misión. Se va viendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, dice el Hijo de Dios: el que cumpla la voluntad de Dios, ese será mi hermano, mi hermana y mi madre, planteando el reino de su Padre Celestial. Las cosas van a cambiar cuando aprendamos a entender ¿qué es eso de la voluntad de Dios? No el capricho humano, no el egoísmo de la persona, no el armar la palabra de Dios de acuerdo a mis conveniencias, sino que es la voluntad de Dios.